El capítulo 15 del libro de Hechos termina de una manera sorprendente. El propósito que tenían los apóstoles de mantenerse unidos es extraordinario. Ellos actuaron conforme a la voluntad del Espíritu Santo, como nos dice el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es extraordinario que la iglesia primitiva estuviera dispuesta a tener dos doctrinas, dos maneras de interpretar la salvación. Para los judíos, la manera de interpretar la salvación era estando en Cristo Jesús mientras eran judíos, siguiendo todos los ritos judíos. Mientras que para los gentiles, siendo que ellos recibieron el Espíritu Santo igual que los judíos sin haber sido circuncidados, pues solo tenían que cumplir lo que el concilio decidió. Pero algunos piensan que esto quiere decir que solamente había una clase de cristianos verdaderos, aquellos que, como los gentiles, no seguían las leyes de Moisés, pero esto es falso. Veamos el capítulo 21 del libro de Hechos, donde nos habla de la visita misionera de Pablo a Jerusalén cuando le trajo la ofrenda y además hizo unas tareas muy importantes. Nos dice la Escritura, comenzando en el verso 17 del capítulo 21 de Hechos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús, que ahora era el presidente de la Iglesia Mundial Cristiana, como fue su labor en Hechos 15 presentada, como el que presidía, y era el presidente de la Iglesia Cristiana de los judaizantes. Y él tiene sus intereses en la iglesia completa y en la iglesia judaizante. Así que él le dice a Pablo, después de haberlos saludado, dice el verso 19, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando ellos oyeron esto, glorificaban a Dios. Y miren lo que dijo el hermanito, eh, Jacobo. Ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Estaba preocupado Jacobo, dice el verso 21, porque él estaba preocupado. Pero se les ha informado en cuanto a ti, es decir, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto fue de gran preocupación, porque la iglesia primitiva en Jerusalén, el concilio de Jerusalén, no abolió los sistemas judíos. Lo que hizo fue crear dos doctrinas. Ambas doctrinas salvos en Cristo Jesús. Para la una, salvos en Cristo Jesús siendo judíos, para la otra, salvos en Cristo Jesús sin ser judíos siendo gentiles. Y Pablo era del grupo de los judíos. Así que, dice el verso 27, ¿qué hacer pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Este voto que tenían que cumplir era el voto de Nazariato. El voto de Nazariato está registrado y declarado en detalle en Números, el capítulo 6. Así que tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y obviamente Pablo era salvo en el Señor Jesús, pero como judío le tocaba guardar la ley porque había dos partidos. Lean en detalle el capítulo
15 y el capítulo 21 de vuelta del libro de Hechos. No tenemos más tiempo para dialogar. Deseamos mucho entender las implicaciones de esto. Las implicaciones de esto son que ahora toda la iglesia tenía que usar este lente para ver a los demás. Y el lente estaba compuesto de dos elementos: la sangre del Señor Jesús, y además de la sangre del Señor Jesús, también tenía el Espíritu Santo. Y aquellos que tenían estos dos agentes, entonces se les podía declarar como cristianos, no importa que no fueran judíos. Y alguien puede pensar, oh, pero eso es de la iglesia del pasado. Oh, mis amados hermanos misioneros, eso es para ti y para mí. Porque cuando tú ves a una persona, ¿cómo la vas a ver? La vas a ver como inmunda porque bien sea participa del aborto o bien sea practica usar ropas y costumbres que tú condenas dejando ver los calzoncillos o dejando ver los senos demasiado con escotes muy grandes. Tantas formas que nosotros tenemos de distinguir entre cristianos y mundanos. Pero con la sangre del Señor Jesús y con el derramamiento del Espíritu Santo, la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Están ellos en Cristo Jesús lavados por su sangre? Los cambios que hizo la iglesia primitiva no han terminado. Le toca a la iglesia hoy seguir en este proceso. Te invito a considerar el lente que estás usando. Dios bendiga tu ministerio.